Saludos cordiales amigos, qué gusto de poder participar una vez más en este espacio para reflexionar en la palabra de Dios. Siempre nos alegra poder compartir los principios que edifican nuestra vida y nuestra alma, fortalecen también nuestra vida espiritual. Y como hemos compartido durante este mes de diciembre, como lo estamos haciendo, estamos aprendiendo, estamos conociendo. Estamos también buscando la forma de poner en práctica los mandamientos de Dios, y el tema que ponemos también para poder aprender en este momento es sobre la fe. Ya hemos visto de que todos en algún momento tenemos un grado de fe, tenemos una confianza en algo y en alguien, y habíamos compartido que debemos nosotros poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios y también en su palabra. En esta ocasión vamos un poquito también ampliando el tema porque es necesario comprenderlo, y si lo entendemos y si lo podemos también aplicar a nuestra vida sería de mucho beneficio, porque es un principio que nos ayuda a nosotros a mejorar y desarrollar nuestra vida cristiana. Comenzamos entonces con ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Este es un término que en los diccionarios, por ejemplo, existe la palabra fe como la creencia en. También se dice que es la devoción a, y asimismo es la confianza en algo o en alguien, especialmente sin prueba lógica. Así lo determina lo que es el diccionario en cuanto a la fe. Y es tan importante para nuestras vidas, y como nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos también, que Dios nos ha llamado, es necesario entonces ya ir un poco más de este conocimiento, de esta teoría, y llevarla a la práctica, porque de eso se trata. No solamente de llenarnos de información, no solamente es necesario tener la teología o ser intelectuales, sino básicamente nuestro propósito es de poder comprender y aplicar lo que es este principio fundamental que es la fe. Y si la fe viene entonces de algo que no se lo prueba lógicamente, ahí podemos ya nosotros inclinarnos y decir que la fe es de Dios. La fe es de Dios. La fe es un regalo, la fe es un don, la fe es algo especial que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Eso no lo podemos negar, y eso estamos conscientes de que usted y yo tenemos fe, tenemos un grado de confianza, un grado de seguridad, un grado de firmeza. Y la Biblia también ya da un concepto más claro sobre lo que es la fe. Y el mismo autor de Hebreos en el capítulo 11, el versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así da el concepto de lo que es la fe, la Biblia. Y si nos ponemos entonces un poco a profundizar en este tema de la fe, podemos decir que es algo que nosotros tenemos, es algo que nosotros, Dios nos ha dado, y que debemos tomarlo o debemos también aplicarlo a nuestra vida. Si es de Dios, entonces Él es el único que nos puede ayudar a poder conducir, el único que nos puede también enseñar de cómo podemos aplicar o cómo podemos practicar la fe. Y ya nos afirma también la carta a los Efesios, nos dice el apóstol Pablo, nos enseña que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. En el capítulo 2 de Efesios, el versículo 8 nos afirma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si es un regalo de Dios, podemos nosotros reflexionar y podemos pensar que este regalo es para usarlo, este regalo es para poderlo también aplicar a nuestra vida. En algunas ocasiones
en algunas circunstancias, en alguna etapa de nuestra vida, seguramente hemos pasado alguna necesidad, hemos pasado algún problema, alguna dificultad, alguna crisis, algo que tiene que ver con nuestras emociones. Muchas de las veces nosotros nos dejamos controlar por las emociones, sea de la ira, sea del miedo, sea del resentimiento, sea también de la amargura. Y estas emociones que luchan dentro de nosotros nos impiden a nosotros también poder fortalecer y poder creer, poder estar seguros realmente de que vamos a salir adelante. Por lo general el ser humano, por naturaleza, vive en un ambiente negativo. En la mayoría de las veces todo a nuestro alrededor es oscuro. Es realmente algo muy difícil de entender, y para muestra solamente podemos prender o podemos informarnos de las noticias que existen y nos vamos a dar cuenta de que lo malo está abundando. Asimismo, los problemas que surgen alrededor de nosotros, de nuestros seres queridos, de nuestra comunidad en lugar del trabajo, no esperan y poco a poco nos abruman y se nos convierte en una montaña y a veces no podemos nosotros salir adelante y somos presa fácil de lo contrario que es la fe. Lo contrario a la fe es la duda, es la incredulidad. Esa es la lucha que tenemos todos los días y en cada etapa de nuestra vida. Y esa es la lucha que nosotros vamos a continuar si no hacemos una pausa y si no hacemos un espacio en nuestra vida para ejercer lo que Dios ya nos dio como fe y poderla aplicar en cualquier circunstancia de la vida. El ser humano, querido amigo y querida amiga, no está diseñado para el sufrimiento constante. Nosotros no hemos venido a la tierra solamente a la angustia, al dolor. Si usted se pone a analizar dentro de los años que tiene de vida, si usted considera las cosas que ha pasado durante todo el tiempo anteriormente, podría darse cuenta de que hay cosas más alegres que regocijarse que cosas tristes que lamentar. Son situaciones que pasaron en nuestra vida, específicas, dolorosas, angustiosas, realmente de que nos han hecho tambalear nuestra fe. Eso podemos nosotros ver, que esa es la realidad. Nosotros estamos en un ambiente en el cual es cada día probada nuestra fe. No hay seguridad en las cosas porque se acaban, no hay seguridad en las personas porque nos fallan, no hay seguridad en los gobiernos porque también son inestables, no hay seguridad en nada. Y por lo tanto el ser humano, usted y yo, pasamos cada día siendo más, como podríamos decir, tormentados por la duda y la incredulidad. Ahora con esto de la pandemia se ha incrementado más los problemas de salud mental, la gente se ha incrementado en los últimos días, en los últimos meses. Hay estadísticas de que existe un alto índice de depresión, hay también lo que se considera el miedo, el pánico, y esto está en aumento y esto va a continuar porque las mismas noticias nos terminan a nosotros aniquilando mentalmente. Frente a eso, como cristianos y también como creyentes, debemos nosotros ejecutar, activar nuestra fe, la que Dios nos ha dado, como acabamos de ver en Efesios. Dice que es un don de Dios dado a los hombres, dado a las personas, dado al ser humano para que lo pueda ejecutar. Pero lamentablemente nosotros seguimos creyendo en personas o tal vez inclinamos nuestra fe en las cosas o algo superficial. Pero no, nuestra responsabilidad y nuestra conciencia y nuestro corazón nos dice que debe usted y yo poner la fe en Dios, en el creador del ser humano. Y asimismo nosotros, como podemos tener esa confianza en Dios, que la podemos porque ya está claro que Dios nos ha concedido ese don maravilloso de la fe,
También tenemos que hacer la diferencia que existe, ¿no?, entre lo que es un optimismo, a veces también limitado, con también un positivismo de la gente, que solamente se encarga de animar, de motivar por ciertos momentos, y eso el día de hoy abunda en muchos motivadores, muchos coaches, muchas personas que están realmente dando ese ánimo, pero a veces es temporal porque al primer problema la persona se desanima. Lo que nosotros debemos es dirigir nuestra fe es en las cosas realmente seguras, eternas y también sobrenaturales. Y cuando decimos seguras, la palabra de Dios es la única fuente de seguridad de todo creyente, de toda persona. El Señor Jesucristo mismo dijo en el capítulo 24 de Mateo, dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Otra de las cosas que deberíamos también incluir dentro de nuestra fe es el hecho de que la Biblia, siendo un libro tan antiguo, un libro que tiene muchos años de existencia, sin embargo, sigue vigente los principios en el día de hoy. Han pasado 2000 años, 2 milenios, y estamos conscientes de que los principios que se aplican a la palabra de Dios a nuestras vidas siguen teniendo el efecto positivo, el efecto que nos beneficia a todos. Es decir, que la palabra de Dios, como lo afirma también uno de los versículos más conocidos en Hebreos 4:12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si es así, que creemos que es cierto y estamos activando nuestra fe, no nos vamos a defraudar, no nos vamos a desilusionar fácilmente si usted y yo ponemos la confianza en los principios escritos de la palabra de Dios. Vamos a mantener nuestra constancia, nuestra firmeza. He ahí uno de los desafíos más grandes que nosotros debemos tener en estudiar constantemente la palabra de Dios para poder conocer qué es lo que debemos hacer en un momento de dificultad. Entonces ya hemos podido entender, hemos podido comprender de dónde proviene la fe. Es un don de Dios. Así está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahora, hay otra pregunta también que debemos hacernos. ¿Por qué debemos sostener nuestra fe? ¿Por qué debemos continuar con nuestra fe? Porque solo ella y a través de ella existe la facultad de nosotros tener una vida después de la muerte, conocida como vida eterna. Recuerde, querido amigo y querida amiga, nuestra vida no solamente se enfoca en nacer, crecer, reproducir y morir. Si fuera así, estaríamos comparándonos con los seres vivos, como las plantas y los animales, que tienen el mismo ciclo vital. Nacen, crecen, reproducen y mueren. Pero no es así. Usted y yo, que somos una persona que tenemos cuerpo, alma y espíritu, eso nos da a pensar y reflexionar que nuestro cuerpo tendrá que volver al polvo, porque del polvo fuimos hechos. Así también nuestra alma, que es el conjunto de nuestras emociones, tendremos que en algún momento dar cuentas a Dios. La vida no se acaba con la muerte, continúa, y por lo tanto nosotros debemos tomar en cuenta de que la fe es lo que nos sostiene para después de la vida aquí en la tierra. Y lo dice el apóstol Pedro también en la primera carta, el capítulo 1, versículo 8, dice: a quien amáis sin haberle visto, está hablando de Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Algo que es definitivamente importante en nuestra salvación. La salvación que proviene de Dios. ¿La salvación de qué? De este mundo tan complejo, tan malo, tan perverso. ¿Y la salvación de qué? También de una condenación eterna.
Hoy es el día que nosotros podamos también tener fe en que vamos a estar con el Señor o vamos también a continuar ejecutando o practicando nuestra fe en la palabra y en lo que dice también qué va a pasar después de nuestra vida aquí en la tierra. No se acaba la vida aquí en la tierra, hay otra existencia y por medio de la fe es necesario, como dice, es necesario que esta fe que tenemos ahora la podamos sostener y ella nos pueda proveer de una confianza después de la muerte. Por eso, el día de hoy, la mayoría de la gente tiene miedo a morir. Hablen de muerte, es como se le eriza la piel. Hablarle de muerte es como poner también algo muy difícil o algo muy terrorífico. Y no. Si nos damos cuenta, cuando nosotros hablamos de muerte, estamos hablando de una etapa, de una cesación del cuerpo, pero nuestra alma todavía continúa. Y para eso es necesario la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Todo, querido amigo y querida amiga, se dirige, todo se conduce, todo va al mismo objetivo, a Jesucristo. Porque Él fue el único que pudo resistir a la misma muerte y resucitar. Evidencias muy claras de que se presentó Jesucristo después de muerto, se presentó ante los discípulos. Y eso nos da una alegría, nos da una fe, nos da una confianza, nos da una seguridad de que nosotros también vamos a tener otra vida. Y por la fe, querido amigo, debemos nosotros seguir adelante. Y así nos dice mismo en capítulo de Hebreos, nos dice el capítulo 12, el versículo 2, esto es lo que nosotros debemos enfocar. En alguien que no nos ha fallado, en alguien que ha sido eterno, en alguien que sigue estando vivo y es en Jesús. Y por eso dice aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo se resume en Jesucristo. Si vamos a tener una confianza, que sea en Él. Si vamos a creer, que sea en Él. Si vamos a estar seguros, que sea con Él. Si vamos a continuar en esta vida, que sea con Jesús. Y no estamos hablando de una religión, y no estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de cosas prácticas, porque usted tiene miedo igual que yo. Usted está preocupado igual que yo de qué va a pasar mañana, qué va a pasar con los familiares queridos o qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nuestra vida, qué pasa si nos detectan o diagnostican una enfermedad crónica. Si hay esas preocupaciones que son causa del desánimo, asimismo hay también dentro de nosotros, como hemos visto y como la palabra de Dios mismo lo dice, tenemos un don y ese don se llama fe, el cual debemos practicarlo y ejecutarlo. Así es, querido amigo. Hoy tenemos la oportunidad de poder activar. ¿De qué nos serviría ir tal vez a algún lugar recóndito y llevar tal vez una lámpara muy gigante si no la encendemos? ¿De qué nos serviría tal vez también estar en el mar ya con nuestras velas quizá para ir avanzando y si no alzamos nuestras velas? ¿De qué nos serviría en la vida continuar con la misma existencia si no creemos en Jesucristo, si no creemos en Dios? Pues aquí está la oportunidad que nos da el mismo Dios de activar nuestra fe en la persona de Jesucristo. Yo le animo en este momento para que usted comience a apartar ya su tiempo, para que comience a considerar realmente que es importante tener fe, pero la fe en alguien que lo ama a usted y que dio su vida por usted y que sigue haciendo la invitación como lo hacía en aquellos días a los discípulos, a los que estaban a su alrededor. Está haciendo la misma invitación hoy. ¿Sabe qué está diciendo? Vengan a mí, todos ustedes los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar.
Así que esta es la invitación que también le hacemos para poder tener nuestra fe en Jesucristo. Todo va a cambiar o todo va a terminar. Solo la confianza en Dios nos puede dar una vida para disfrutarla. Recuerde, Jesús jamás lo va a defraudar, Jesús jamás lo va a desilusionar. Terminamos con una palabra de oración, dándole gracias a Dios por el don de fe que nos ha dado y asimismo pidiéndole sabiduría para actuar sabiamente y con nuestra fe puesta en Él. Vamos a orar. Gracias Dios te damos por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por la fe que tú has depositado, una medida de fe que nos has dado a nosotros. Perdónanos si hemos puesto mucha seguridad o confianza en las personas o cosas que nos han defraudado y que nos han desilusionado. Hoy queremos hacer un compromiso y un voto. Queremos realmente poner ahora nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Él nunca nos va a defraudar, Él nunca nos va a decepcionar. Hoy nos acercamos por medio de la fe para pedir perdón por nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y vamos a obtener la paz que realmente la necesitamos. Llena nuestros corazones con tu favor y por favor te pedimos también que nos bendigas rica y abundantemente. Hoy te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando en nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Así es, querido amigo y querida amiga, ya hemos entendido de lo que es tener esa fe. Ahora es el compromiso de poder activarla. Eso es lo que nos alegra, saber que sí hay esperanza, sí tenemos fe y la vamos a aplicar correctamente. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Si fue de su agrado, usted puede compartir esta enseñanza y asimismo cordialmente invitados para que puedan visitar la Iglesia Cristiana Nueva Vida, que está ubicada en la calle Catacoche 24 de mayo. A las 10 de la mañana estamos haciendo la reunión general y les esperamos gustosos. De mi parte, que Dios les bendiga rica y abundantemente.